Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El debate del gasto militar llega hoy por fin al Congreso. Dentro de una hora, el presidente del Gobierno comparecerá para hablar del asunto que está centrando la discusión en Europa y también aquí en España. En realidad, esa comparecencia nos dará la medida exacta del momento político en el que está Pedro Sánchez. Sus socios de Sumar discrepan desde dentro del Gobierno del aumento del gasto en defensa. Sus socios parlamentarios y también la oposición le piden que presente los presupuestos, aunque no tenga apoyos, y además las vicepresidentas Montero y Díaz negocian in extremis para intentar llegar a un acuerdo sobre la tributación del salario mínimo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y esas tres discrepancias por el salario mínimo, por el gasto militar y por los presupuestos son las que van a confluir en ese pleno que empieza a las 9 en el Congreso. El Gobierno busca el acuerdo por el SMI mientras justifica que siga sin llevar a la Cámara su proyecto para las cuentas públicas de este mismo año. La Constitución lo manda, pero la ministra portavoz Pilar Alegría alega que prefieren no perder el tiempo. ¿Que seguimos trabajando, hablando para aprobar un nuevo presupuesto? Sí, pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, porque si no podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Sin haber llevado los presupuestos, el reto de esta mañana para el presidente Sánchez será cómo justifica el aumento del gasto en defensa que pide Bruselas, donde, por cierto, hoy mismo la Comisión va a presentar el plan en el que recomienda a la población que contemple que las emergencias, como una guerra o una catástrofe, no son escenarios hipotéticos y aconseja guardar provisiones. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. En ese contexto internacional, con Europa abordando un rearme inédito y planteando que la posibilidad de una guerra no está tan lejana, es en el que se enmarca la comparecencia de esta mañana del presidente Sánchez. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Aunque es consciente de que van a aflorar esta mañana esas tres discrepancias que no son con la oposición, sino entre sus propios socios por el gasto en defensa, por unos presupuestos que no lleva al Parlamento y por la tributación del SMI. Sí, los grupos llevan semanas reclamando la comparecencia del presidente, al que van a pedir más detalles sobre los planes y la posición de España ante ese nuevo contexto internacional. Quieren saber cómo, cuánto y cuándo va a asumir el gobierno ese incremento del gasto en defensa que reclama Europa. Sánchez, sin embargo, no dará hoy cifras o plazos concretos. Alegan en su equipo que la discusión aún está abierta en Bruselas y en la OTAN. La Moncloa quiere aprovechar el pleno, por tanto, para hacer pedagogía y rebajar esos recelos de sus socios sobre el incremento de la inversión militar y en defensa. El PSOE cree que en este asunto la oposición está empeñada en enfatizar las diferencias cuando en realidad hay más puntos en común de lo que parece con el Ejecutivo. Sánchez evitará ahondar en las discrepancias que mantiene con la mayoría de investidura, con grupos como Sumar o Podemos que le reclaman que presente los presupuestos aunque no tenga votos para sacarlos adelante. La Moncloa ya ha dejado claro que no es su intención. Los socios de coalición intentan también a la vez evitar el choque por la tributación del salario mínimo. Las vicepresidentas Montero y Díaz negocian una fórmula para compensar a los trabajadores beneficiados por la subida, pero que están pagando IRPF. Guille, gracias. Hasta luego. Por todas esas discrepancias apretará Feijóo a Pedro Sánchez esta mañana, aunque el PP tendrá que aclarar también cuál es su posición, es decir, si está dispuesto a rechazar el aumento del gasto militar que pide en Europa Ursula von der Leyen. Lo que se espera es que el líder del PP reproche al presidente que no lleve al Congreso los presupuestos, mientras él, Feijóo, respalda que sus presidentes autonómicos se apoyen en Vox para sacar adelante las cuentas en los territorios, que se inspiren, por tanto, en Mazón, que fue quien retó a Pedro Sánchez a presentar los presupuestos si tiene lo que hay que tener. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Feijóo va a unir las dos cosas en su intervención, el gasto militar y los presupuestos que en su caso va negociando con Abascal. Para decirle a Sánchez que no puede subir el gasto en defensa sin meterlo en el pack de unos presupuestos generales y que no puede subir el gasto en defensa sin contar con la anuencia del Congreso. Feijóo va a pedir detalles. Quiere saber en qué partidas piensa invertir Sánchez, de dónde va a sacar el dinero, los plazos que maneja y, sobre todo, cómo va a conseguir poner de acuerdo a la mitad de su gobierno que quiere salir de la OTAN y a sus socios. Sin todos esos detalles, sin presupuestos y sin votación en el Congreso, el gobierno va a tener muy difícil contar con el aval de un PP en el que hay debate interno entre los
los que quieren posición de Estado y los que piden seguir achuchando a Sánchez. El líder del PP apretará con las cuentas mientras sus varones regionales siguen negociando las cuentas propias con Vox. El debate de hoy servirá para desviar el foco de esas conversaciones y también de Mazón y sus bravatas. Su no tiene lo que hay que tener. Una intervención que validan en Génova, donde dicen que la izquierda tiene doble vara de medir. Se pone muy exquisita con el presidente valenciano, mientras algunos diputados lo llaman asesino desde el escaño. David, gracias. Gracias. Mientras se esté produciendo el debate en el Congreso, la jueza de Catarroja va a empezar a escuchar a familiares de algunas de las víctimas de La Habana. Ha citado desde esta misma mañana como perjudicados a los familiares del padre de un menor o de un matrimonio que falleció. La mujer de ese matrimonio estaba embarazada de 8 meses. Ayer, por cierto, la Universidad de Valencia explicó a la jueza cuáles son las razones por las que ellos sí suspendieron las clases, la actividad, aquel 29 de octubre, en una decisión que, recordarán, Mazó llegó a calificar en una reunión como exagerada. La universidad explica que se basaron en la información que estaba al alcance de todo el mundo, o sea, la que estaba dando la EMET y los propios órganos de emergencias de la Generalitat. Y mientras en el Congreso se hable del gasto militar y de los presupuestos en España, en Bruselas la Comisión tiene que presentar un plan para que los ciudadanos estemos prevenidos ante la posibilidad de una guerra y tengamos en casa provisiones. Se trata de los planes que los países del este ya tienen y que quieren extender ahora a todo el continente, no solo por la posibilidad de una guerra, sino ante otras emergencias. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Sí, Bruselas asumió hace meses la necesidad de contar con un plan de preparación ciudadana ante una agresión armada. Ya lo puso encima de la mesa el pasado otoño el expresidente finlandés Sauli Niinisto. Entonces ya habló del intercambio de inteligencia de los estados y de estar preparados ante una posible guerra. Son planes que ya existen en los países bálticos o en Polonia, planes de respuesta a una agresión armada, y que ahora la Comisión amplía a otro tipo de amenazas, porque una crisis puede ir más allá de una agresión militar. La Comisión entiende que las amenazas pasan también por crisis intersectoriales a gran escala, como recoge este texto que presenta esta mañana en Bruselas, y que habla de hacer frente a una amenaza híbrida, a ciberataques, a una pandemia o a una catástrofe natural. El Ejecutivo Comunitario extiende el paraguas del concepto de defensa a otros escenarios, como un desastre natural, y da pasos en la estrategia que ya avanzaba la semana pasada la presidenta de la Comisión, que la seguridad europea no va solamente de rearme, sino de un concepto más amplio, una postura que defiende el Gobierno de España o Roma. La Comisión detallará esta mañana estas 30 medidas para responder a todas las amenazas posibles. Ese plan que pide tener en casa provisiones para 3 días por si acaso, el Gobierno pedía ayer calma a la población. Es lógico que la Comisión Europea, ante una eventualidad de este tipo, simplemente dé recomendaciones para la prevención. Es importante que fortalezcamos nuestra defensa, nuestra seguridad, pero en este momento quiero trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos, diciendo al mismo tiempo que estamos pendientes, que estamos alertas y que estamos trabajando por la paz. Hoy por hoy noticias. Todo esto mientras Estados Unidos y Rusia parecen avanzar algo en Ucrania con su acuerdo para que al menos no haya ataques en el Mar Negro y en las infraestructuras energéticas de Kiev y de Moscú. Y eso que Trump cree que Putin está dando largas en las negociaciones para la paz. Ha dicho esta madrugada en una entrevista al presidente de Estados Unidos que tanto Moscú como Kiev quieren ver el final de esta guerra, pero ha apuntado también Trump que el Kremlin, o sea Putin, está empleando una estrategia para ir dilatando las negociaciones. Y ha sido en esa entrevista, por cierto, en la que Trump ha intentado quitar importancia al hecho de que su vicepresidente y los máximos responsables de la seguridad nacional de Estados Unidos metieran a un periodista de una revista en el chat telefónico en el que decidieron el ataque contra los hutíes de Yemen. Trump ha defendido a su equipo y ha atacado al periodista. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Donald Trump ha intentado capear esta crisis negando y tergiversando la realidad y atacando a la prensa. Asegura que no se han difundido documentos clasificados y defiende a su equipo de inteligencia. Michael. Hay que aprender de cada experiencia y es injusta la forma en la que se ha atacado a Michael. Se refería a Mike Walls, asesor de Seguridad Nacional y la persona que metió por error al periodista de The Atlantic en el chat de Signal. Periodista a quien Donald Trump ahora llama despreciable. Y también ha prometido que su equipo investigará qué pudo haber fallado, sugiriendo que el periodista en cuestión apareció allí sin ser invitado. Lo que va a ser noticia en Estados Unidos es también el viaje que la mujer del vicepresidente de Estados Unidos va a hacer desde mañana a Groenlandia
para, según dijo, ver una popular competición de trineos tirados con perros. Ha cambiado un poco ya la cosa porque ahora a ese viaje a Groenlandia se ha sumado el propio vicepresidente J.D. Vance, que dice: hay tanta emoción alrededor de la visita de mi mujer a Groenlandia que no quería que se divirtiera tanto sola, así que me voy a unir a ella. Esto es textual, lo ha dicho el propio Vance, que aprovechará para ver las instalaciones militares que Washington tiene en esa isla que Donald Trump se quiere anexionar. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En teoría, hoy es el día en el que llega a las librerías el libro que Luis G. Martín ha escrito sobre el asesinato de los niños Ruth y José, y en el que José Bretón confiesa que mató y cómo mató a sus propios hijos. Es el libro que la madre de los niños pidió que no se publicara, aunque un juez de Barcelona entendió que prevalece el derecho a la libertad de expresión. Y a esa decisión ha recurrido la Fiscalía, que espera que la Audiencia de Barcelona impida que El odio, que es como se llama el libro, llegue a las librerías. En Anagrama, la editorial, no aclaran si lo van a distribuir o no a partir de hoy, que es la fecha prevista para el lanzamiento. Estuvo anoche en Hora 25 la jefa fiscal de menores, Teresa Gisbert, y explicó por qué quiere frenar la publicación. Yo lo que no entiendo es si los menores han fallecido. La única que puede consentir o no es la madre, a la que no se le ha dado ninguna opción. Si nosotros no hemos presentado todavía una demanda, lo que presentamos es una solicitud de medidas cautelares para que se cumpliera el artículo de la Ley de Protección Jurídica del Menor, que exige que se nos dé traslado primero, que el fiscal tenga un plazo para oponerse o no, y ya veremos. Recuerda la fiscal que ni siquiera el juez de primera instancia de Barcelona ha podido leer el libro, que se ha tenido que basar en los extractos que se habían publicado hasta ahora como adelanto. La ministra de Igualdad comparte que se frene la publicación del libro antes de haberlo leído. Creo que la sociedad tiene que establecer todo tipo de mecanismos para protegerla a ella. Por supuesto que hay que atender otros derechos, pero no hay derechos ilimitados. Tenemos que ser conscientes de que hay una víctima que sigue sufriendo y que la sociedad, yo creo que revictimizaría todavía más y generaría mayor sufrimiento a la víctima si esta publicación viera la luz. Ha quedado en libertad el cineasta palestino que ganó el Oscar al mejor documental y al que colonos israelíes apalearon en su casa de Cisjordania. Luego soldados de Israel lo detuvieron y se lo llevaron a un centro militar. Él ha descrito los malos tratos a los que ha sido sometido. Victoria García. Yo lo puedo contar, dice Hamdan Balal, pero muchos otros no pueden. A mí me han acosado, apaleado y detenido, ha dicho a la salida del recinto, donde permaneció detenido casi 24 horas, después de que los colonos israelíes entraran en su casa y le atacaran. Pero la prensa internacional y muchos gobiernos han levantado la voz por él, como el Senado italiano, donde los verdes denunciaban Hamdan Balal, uno dei registi de un documentario premiado, esta detención, como muchas otras ilegales de palestinos. Balal, el director del documental Noorderland, ganador de un Oscar, donde precisamente se narra la afrenta de la vida diaria en los territorios ocupados por Israel, esta noche ha dormido ya en su casa. Sobre la vivienda, cada vez es más frecuente que los caseros y agencias inmobiliarias se salten la ley y abusen de los inquilinos de quienes viven en alquiler. La norma marca un tope para subirles el precio con contrato en vigor, pero presionan para saltárselo o les obligan a pagar un seguro de impago, que les corresponde pagar, si lo quiere, al dueño de la vivienda, o bien les cobran por documentos del contrato o por gastos de gestión. Y aunque todo eso es ilegal, los inquilinos aceptan en muchas ocasiones porque temen quedarse sin casa. Los expertos recomiendan guardarse pruebas para denunciar después. Pablo Anzola. Cuando le tocó renovar su contrato, a Elena le subieron el alquiler mucho más del 2% que marcaba la ley. Y al final no te queda otra que aceptar. Y como ella, cada vez más inquilinos se resignan a ceder ante los abusos. Pues ya está, tendré que ceder, me está haciendo como un favor. Así reaccionó Julia cuando una de sus compañeras dejó el piso que compartían y la inmobiliaria les obligó a pagar 400 euros por añadir una adenda al contrato. Que si no nos gustaba esa condición del contrato, pues que no fuéramos. Y también tuvo que aceptar cuando su casero le obligó a pagar la cuota del seguro de impago de su propio alquiler. Que bueno, que él no tenía nada que perder. Todo lo anterior es ilegal, recuerdan los expertos, que recomiendan aceptar esas condiciones primero, pero guardar pruebas para denunciar después. Rubén
Sánchez es portavoz de Facua. Si no lo hace, se le podrá reclamar en tribunales sin obligación de contratar abogado ni procurador, es decir, no saldría gratis la demanda. La crisis de vivienda se agrava mientras casi 2 de cada 10 pisos anunciados no dura ni 24 horas en los portales inmobiliarios. El Consejo de Ministros aprobó ayer que sean delito las deepfakes de contenido sexual y el chantaje sexual a través de redes sociales. Es un problema que preocupa cada vez más en España y en otros países. En Reino Unido, los grupos dedicados a esto se han multiplicado por 6 en solo 2 años. Según la Agencia Británica contra el Crimen, cada vez es más habitual que grupos de adolescentes o de hombres usen las redes sociales para conseguir imágenes explícitas de chicas a las que exigen dinero o incluso sexo para no difundirlas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El número de informes relacionados con las llamadas redes COM se ha multiplicado por 6 en apenas 2 años en el Reino Unido. Entre las prácticas más comunes de estos grupos, formados en gran parte por adolescentes, está la de captar a chicas jóvenes en las redes sociales y convencerlas para que envíen fotografías íntimas suyas. Una vez conseguidas, los delincuentes amenazan con publicarlas y con revelar las identidades de las víctimas si no cumplen con sus exigencias. Los agentes han detectado casos, algunos de ellos relacionados con niñas de tan solo 11 años, en los que las víctimas se han visto obligadas a autolesionarse o a exponerse sexualmente ante la cámara, o en los que incluso se las ha incitado a suicidarse. El gobierno británico ha puesto el foco en los últimos días en el combate contra las prácticas violentas y misóginas en Internet, una problemática retratada en la serie Adolescencia y que ha llevado a revisar los protocolos destinados a controlar el uso de los teléfonos móviles en los colegios. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Javier Aroca, a Berra González Harbour y a Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.